La realidad es que ahora con estas nuevas tecnologías, si le damos a la gente la oportunidad de aplicar esa creatividad a cualquier tarea, a su vida personal o a su misión dentro del negocio, y le damos más libertad para experimentar y para hacer lo que decías tú, que es pensar y plantearse preguntas y explorar nuevas ideas, vamos a ver una explosión de creatividad como la que no hemos visto hasta ahora. La fuente más frecuente de errores en decisiones de gestión es tratar siempre de encontrar la respuesta adecuada en lugar de una buena pregunta. Cualquiera es un desarrollador a día de hoy. Cualquiera puede crear una aplicación, una versión digital de algo en lenguaje natural y con un 1% más de esfuerzo convertirla en algo totalmente distinto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Enclave de Inteligencia Artificial, el espacio creado por Deloitte y Enclave de Personas, donde reflexionamos todos juntos sobre cómo la inteligencia artificial generativa nos está cambiando la vida. Yo soy Luisa Izquierdo. Yo soy Luis Blas. Y hoy, como siempre, tenemos al vértice de este triángulo sonoro, que es el gran Sergio Duarte, socio de Human Capital. Pues muchas gracias, encantados. Hoy tenemos un invitado especial porque trabaja en una compañía que no solo predice el futuro, sino que lo construye. Así que hoy tenemos un capítulo, espero que muy chulo. Totalmente, wow. Totalmente. Tiene muy buena pinta. Hoy se sienta con nosotros alguien que lleva años en la trinchera de la innovación, desde compañías como HP, Cisco y ahora desde Google, que efectivamente es uno de los grandes referentes, donde ocupa una posición estratégica global. Te vamos a definir, tú nos dices si hemos acertado o no. Le apasiona el impacto de la tecnología en el mundo en general, pero también específicamente en las personas. Es directo, curioso, brillante y sobre todo muy humano. Tú dirás. Bueno, si alguno se pregunta quién es bueno, empecemos por ahí, claro. Es Pablo Carlier, es director de un montón de cosas. Yo a mí, cuando los títulos son tan fuertes, me da pena no decirlo bien. Entonces es director de Data Analytics, Inteligencia Artificial EMEA, Sur EMEA. Y oye, para nosotros un lujazo tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias. Para mí es un placer también. Yo no sé si soy todas las cosas que habéis dicho, pero desde luego en muchas sí que veo reflejada la situación en la que estamos. Tengo mucha curiosidad por seguir comentando con vosotros, así que un privilegio, un placer y muchas gracias por la invitación. Y además te hemos escuchado ya en otras intervenciones, hemos hecho los deberes y nos encanta la forma tan cercana en la que comunicas y que siempre nos dejas pensando, siempre nos dejas reflexionando. Así que con todo esto vamos a hablar con Pablo, vamos a ver cómo desde la perspectiva de Google también se ve la imparable tendencia de la IA generativa y qué papel deben jugar también las empresas tecnológicas en el despliegue ético y responsable de una tecnología tan potente como esta. Pues agarraros que hoy vienen curvas porque si hemos traído gente interesante, ni os cuento hoy que además viene alguien de Google, que son palabras mayores cuando habla uno de transformación y tecnología, así que Luisa, le damos, ¿no? Le damos, arrancamos. Y Pablo, arrancamos con un cuestionario sencillito que hacemos siempre, que es parte de nuestro podcast, que son preguntas breves donde tú nos respondes lo que se te venga a la cabeza. Muy bien, vamos a por ello. Venga, vamos. Inteligencia artificial, ¿amenaza u oportunidad? Oportunidad, sin duda. Hay que tener prudencia, pero oportunidad como la que no ha habido hasta ahora. Luego nos metemos en eso. Tiraremos del hilo seguro. Esa es una buena. IA en la escritura, ¿potenciador del talento o enemigo de la originalidad? De nuevo, yo es que creo que es un potenciador de todo, en general. Tuvimos las cámaras de fotos que no acabaron con la pintura, las liberaron de tener que reflejar la realidad de una manera y abrieron la creatividad hacia otro lado. Yo creo que eso va a pasar no solo con la escritura, sino con todas las disciplinas. Pues mira, lo enlazo con una pregunta relacionada con el arte creado por IA. ¿Revolución cultural o el fin de la magia? Y además, pensando en lo que decía antes, si lo vemos como un potenciador, también es un potenciador de cómo la gente se va a expresar de forma distinta. Y el abrir el espectro de cómo puedes cruzar muchos medios, y yo creo que va a haber además mucho cambio de medio, va a facilitar mucho el que algo que era una composición musical se convierta en algo visual y de ese algo visual traducir esas emociones a algo escrito. Yo creo que vamos a encontrar nuevas dinámicas, nuevas formas de expresarnos que nos van a llevar a sitios que hasta ahora no habíamos ni vislumbrado ni imaginado, probablemente.
Chatbots de inteligencia artificial, ¿aliados en el trabajo o amenaza para los empleados? Yo aquí tengo una opinión muy particular. Yo creo que hasta ahora hemos estado usando la tecnología de una manera concreta. Yo creo que hemos pasado ya la etapa de considerar que teclearle a un chat que nos ayude a automatizar algo es algo que nos ayuda, por supuesto. El mayor factor limitante y la mayor amenaza que yo creo que puede venir para la persona es que le cierre las miras. No tanto que nos sustituya, sino que nos cierre las miras en lugar de utilizarse de una forma mucho más amplia. Por eso, parte de lo que estamos haciendo nosotros es tratar de que se abra mucho más la forma de interactuar con la tecnología y que no solo sea un chat, sino que sea cualquier interacción natural la que pueda ser potenciada por IA, que es donde se maximiza nuestra creatividad. Y ahí es donde está la mayor oportunidad. Magnífico. IA generativa en educación, que este es otro tema controvertido. ¿Herramienta de aprendizaje o atajo peligroso? Peligroso, no veo yo mucho peligro. Quizás no estoy siendo suficientemente prudente ahí. Sí veo una posible aplicación perezosa, que es la de hacer lo que estábamos haciendo hasta ahora, pero con una capita de IA por encima para vender una licencia distinta. Si me lo planteo como lo que me pasaba la semana pasada, que estaba intentando explicar a una de mis hijas cómo funcionan las funciones, y en vez de hacerlo en un papel, pedí a Gemini que me ayudara construyendo una aplicación que permita visualizar cualquier función en tiempo real y que permita a mi hija, cambiando una barrita, ir viendo cómo se va cambiando la forma en la que se representa la función, la forma de conceptualizar las cosas es mucho más fácil, le da unas herramientas mucho más grandes al profesor y al estudiante para entender los conceptos de forma distinta si se aplica y se le da esa libertad. Si seguimos haciendo el mismo libro que hacíamos hasta ahora, pero en una interfaz un poquito moderada, mejorada, no va a tener todo el impacto. Totalmente de acuerdo. Y la última, que es un poco tontorrona, pero bueno, así en clave de humor. ¿Inteligencia artificial, genio de la lámpara que cumple todos tus deseos o computadora malvada que se hace con el control del mundo y nos destruye y estas cosas? Yo creo que ni una ni la otra. Vamos a tener oportunidad de debatirlo. Espero que ninguna de las dos. Ninguna. Bueno, fenomenal. Oye, pues Pablo, vamos a arrancar fuerte. Como decía Luisa, estás en Google. Una de esas compañías que ha empujado o ha transformado el panorama de prácticamente todo. ¿Cómo se vive? Yo creo que sois una de esas compañías que todo el mundo ha querido mirar a veces, ¿no? Con una mirilla, que cómo hacen, no hacen. Pero a nosotros en lo que nos interesa es cómo se vive en Google ahora mismo este momento de transformación de inteligencia artificial. O sea, porque otras compañías lo estaremos recibiendo, pero en Google debe ser radicalmente distinto, ¿no? Yo lo estoy viendo de dos formas. Para daros un poquito de idea, yo la primera presentación que vi hace 8 años, cuando me uní a Google, fue una de Sundar Pichai diciendo que la inteligencia artificial iba a tener un potencial transformador mayor que el fuego o la electricidad. Claro, en ese momento, hace 8 años, uno dice, ¡guau! Imagínate tú, ¿qué es esto? Primero, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? La realidad es que ahora lo vemos con mucha ilusión el llegar a este momento porque llevábamos muchos años preparándonos para ello. De forma que por fin vemos que el momento de toda esa explosión del valor que hay dentro de la IA para el que hemos ido construyendo durante más de una década está ahí. Por otro lado, lo vemos de forma totalmente frenética. Nos lleva a todos con la lengua fuera el ritmo del cambio, el tratar de ayudar al mundo, a la sociedad, a las empresas, a cualquier organización, a que le saque el valor y a navegar los nuevos riesgos que se encuentran. Es una misión complicada y bonita, y lo vemos también, evidentemente, con la ambición y el respeto a la oportunidad que supone. Tenemos que ser ambiciosos y tenemos que tratar de aprovechar todo el potencial que nos da, porque además creemos que tenemos una responsabilidad de guiar al resto de la industria en cómo se va a ir adoptando esta tecnología. Y en esa mezcla, en esa intersección de sentimientos estamos. Estáis. Muy bien. Pues mira, tiro del hilo de esa parte de la responsabilidad y de la prudencia, que ya lo llevas ahí apuntando desde el arranque. Nos encantaría saber cómo se percibe internamente esta parte un poco más crítica, más prudente dentro de la compañía, si hay debates reales dentro de Google sobre los riesgos y las implicaciones éticas de lo que se está creando. Hemos estado cacharreando y vemos las conversaciones y los pensamientos que propone Suleiman en Google DeepMind y nos venía esta reflexión a la cabeza. ¿Cómo se vive esto internamente en Google? De nuevo, es algo que ya llevábamos viviendo mucho tiempo. Aquí el privilegio que tenemos es que si bien al resto de la sociedad se le ha abierto un poco los ojos en los últimos 24 o 36 meses, nosotros llevábamos esa década
ya trabajando con inteligencia artificial en el 99% de todos los servicios que construía Google y amplificándolos todos con IA. Además, son servicios que tocan la vida de muchísimas personas y que tocan además de una forma súper transversal esas vidas. De forma que las implicaciones de utilizar la IA de una manera u otra ya estaban muy presentes en nuestra investigación y desarrollo y en cómo dirigir esa investigación hacia un lado u otro, cómo convertirlo luego en un producto y cómo luego aplicar ese producto a algún caso de uso, y todo eso le dimos ya cierta estructura allá por 2018 cuando publicamos esos principios éticos que gobernaban nuestra IA. Y publicarlos fue algo importante, porque yo no sé si a vosotros os pasa que hacéis más caso a los compromisos que adquirís con otros que a los que adquieres con uno mismo. Yo, desde luego, mi calendario conmigo mismo no lo respeto y con los demás suelo respetarlo de forma muy firme. Esto es algo parecido. Cuando uno publica las cosas, se compromete luego a hacer honor a lo que ha dicho. Y ahí sí que establecimos una serie de principios guiados no solo por gente de Google, sino por comités muy multidisciplinares de hacia dónde creíamos que podíamos ir aplicando cada tecnología y dónde tenía sentido luego incluirla en un producto o en una aplicación y dónde no. Por ejemplo, reconocimiento de imágenes. Evidentemente, si utilizáis Google Fotos, sabéis que Google puede distinguir la cara de una persona frente a la de otra. Ese es un caso de uso que creemos que se debe perseguir, pero no identificación de personas en la calle a través de cámaras de vigilancia, porque tienen otras posibles aplicaciones. La IA generativa multiplica este tipo de escenarios y por eso somos especialmente cuidadosos y prudentes a la hora de ir liberando cosas. Y veréis que de la misma forma que Google no fue el primero tampoco en aparecer cuando apareció Internet, pero luego después, cuando tuvimos un poquito más de comprensión de algunas áreas, entramos en ellas con potencia. No hemos sido los primeros en explorar algunas de estas aplicaciones de la IA generativa, aunque se inventó dentro de Google, pero ahora rápidamente estamos encontrando caminos donde hay valor junto con esa prudencia y ese bien social. Yo, escuchándote, lo digo porque ya han salido 2 o 3 veces la palabra sociedad. Escuchándote está claro que tenéis en el ADN una impronta de responsabilidad adicional, ¿no? Por encima del modelo de negocio de una compañía. Vosotros habláis del impacto en la sociedad, de la transformación de la vida de las personas. Está claro que las aplicaciones, como decías, van desde salud hasta cualquiera que uno pueda imaginar. ¿Cómo se vive esa especial responsabilidad, ¿no? Porque a toda esta parte normal de una compañía de generar modelo de negocio, vosotros parece le colocáis otra etiqueta de, ojo, esto transforma la sociedad, ¿no? Hay varias dimensiones de eso. La primera está en la propia misión de la compañía. La misión de Google es organizar toda la información del mundo y hacerla útil y accesible para todos. Y a partir de ahí sale todo lo demás. Incluso la necesidad de generar revenue está para servir a esa misión, ¿no? Cloud, que es el área en la que trabajo yo, tiene una misión dentro de eso, que es la de inventar mucha de esa tecnología y luego canalizar el cómo llega al tejido productivo para que luego el resto de empresas puedan utilizar las mismas tecnologías que Google usa para esos productos que creamos y que usan miles de millones de personas. Hay una responsabilidad en que esa innovación llegue, porque hay todavía muchísimas áreas de la sociedad y del mundo empresarial, del mundo económico, que puede beneficiarse dramáticamente de estas nuevas tecnologías y capacidades que surgen dentro de nuestro I+D y de la plataforma que construimos para luego poder desplegarlas, porque no vale solo con generar los papers de investigación, sino puedes democratizar el acceso a esa tecnología. Las aplicaciones luego, algunas se nos ocurrirán a nosotros, pero será una mínima parte. La mayor parte de las aplicaciones de esta tecnología realmente van a venir de los que son especialistas en su dominio. Pongo un ejemplo que comentábamos antes en la previa, que es, hay una parte de investigación y desarrollo en conseguir definir cómo se van a plegar unas cadenas de proteínas para tener unas propiedades u otras. Es un trabajo que hemos acortado en millones de años la capacidad del ser humano para entender cómo poder crear eso. Hay una forma de democratizar eso, que es publicar un artículo de investigación. Otra es, además, construir un software que ayuda a otros investigadores a usar esa misma plataforma. Y otra, al final, es crear una empresa como Isomorphic Labs, que hace partnership con empresas biomédicas para acelerar el desarrollo de un fármaco concreto para un área concreta. Y en algunos casos estaremos en la primera dimensión, en otros en la segunda y en otros en la tercera. Ya veremos cómo vamos llevando todo esto al mercado. Pero a mí esa es la parte de responsabilidad que más me ilusiona. Todo lo demás tenemos que ponerle guardarraíles también para evitar los usos maliciosos, pero para mí el mayor coste es el de no llegar a tiempo a resolver ciertos problemas. Qué bueno. Sí, sin duda. Y es todo este concepto de democratizar el acceso a este tipo de tecnología que al final nos va a cambiar la vida y cómo nos aseguramos de que no dejamos a nadie atrás.
Es magnífico escucharte, porque al final es tu punto de vista y además es el de tu compañía, y eso nos da mucha tranquilidad, ¿no? Saber qué compañías punteras piensan en esta tecnología de esta manera. Pero es verdad también que en los últimos años han surgido nuevos competidores, un montón de compañías, las más tradicionales, más parecidas a vosotros, una de las cuales yo tuve el placer de trabajar durante 8 años, pero otras nuevas que empiezan a entrar y empiezan también a poner su grano de arena en todo este mundillo. ¿Qué seguís haciendo o qué queréis hacer en Google para seguir manteniendo ese elemento de diferenciación? ¿Cómo lo estáis abordando? Eso es natural cuando hay un cambio de paradigma como el que estamos viendo. Y eso sucedió con la llegada de la informática de consumo, sucedió con la llegada de Internet, sucedió con la llegada de la movilidad, sucedió con la modernización de aplicaciones, está llegando ahora también con la llegada de la inteligencia artificial a un espectro más amplio. Nosotros seguimos muy centrados en cómo creemos que podemos aportar el mayor valor. Y eso se basa en tratar de optimizar en todos los niveles de la pila de valor, de la cadena de valor, cómo resolvemos los problemas. Tenemos probablemente el equipo de investigación y desarrollo más grande del mundo y somos la institución científica más citada en el área de la inteligencia artificial generativa. Los premios Nobel de Física y Química del año pasado lo atestiguan, y también luego lo que va surgiendo de ese equipo lo vamos productivizando. Para eso hay una inversión en una plataforma hardware muy específica, muy diseñada para este mundo, que soporta nuestros propios servicios, que soporta los productos que ofrecemos desde Cloud para que otras empresas construyan sobre ellos, y que también aportamos a otros socios. Algunas de esas empresas que mencionabas también son socios nuestros y desarrollan, investigan, entrenan sus modelos o los despliegan sobre esa infra porque es eficiente, porque para ellos les da unas estructuras de costes muy buenas y también hace más sostenible la inteligencia artificial, una infra muy especializada. Y luego, por supuesto, también vamos envolviendo en productos y en experiencias de uso, tanto empresariales como de consumo, esas propias innovaciones donde creemos que podemos aportar un valor de forma directa. Esto es un camino muy largo, ¿eh? Llevamos una década invirtiendo de forma muy fuerte. Es difícil tomar atajos en este sector. Creemos que también va a haber muchísima consolidación en el mercado a medio plazo, como ha pasado en todos los cambios de paradigma, y tendremos el lugar que al final los usuarios decidan que debemos tener en todas esas áreas. Qué bueno. Vamos a intentar bajar un poco al mundo terrenal, y a mí siempre me gusta, dentro de mi curiosidad innata, saber qué aplicaciones usa alguien como tú en el mundo terrenal, ¿no? O sea, hablabas antes de la explicación para funciones, pero ¿qué aplicaciones usas en el mundo diario, o alguien de tu calibre? Mi día a día es que ha cambiado muchísimo, es increíble, pero, por ejemplo, una cosa que hago mucho por las mañanas es venir hablando con Gemini. No sé si habéis trabajado con NotebookLM. NotebookLM es una de esas experiencias en las que hemos envuelto lo que puede hacer la IA en una forma de usarse distinta. Entonces, yo, como todos nos pasa en este día a día, tengo relativamente poco tiempo para leer todo lo que me gustaría leer, para ver todos los vídeos que me gustaría escuchar, o los podcasts que me gustaría grabarme, etcétera. Pero se los subo a NotebookLM. Me creo cuadernitos, y cada uno de estos cuadernos sobre un tema yo alimento con 4 o 5 fuentes. Hay veces que le dejo incluso que me busque 2 o 3 fuentes por ahí que yo no haya descubierto pero que estén relacionadas con ello, y él me crea una especie de mini agente para mí. Con ese puedo interactuar preguntándole cosas por escrito, pero para mí lo más interesante es que me genere un programa de radio, como esto que estamos haciendo aquí, un podcast, y 2 personas me lo vayan explicando en el coche, el compendio de las 4 o 5 fuentes. Pero hay veces que tengo una pregunta y tengo una duda. Entonces pulso el botón interactuar con ellos, paran como si hubiera una llamada de un oyente. No, tenemos una llamada. Pido la aclaración. Nos hemos quedado sin trabajo, que lo sepáis. No, yo al revés. Es ¿Sabes lo alucinante. que estaba pensando? Hablaba antes Pablo de la previa, tenemos que hacer la post, encerrarle aquí y tenerle una hora y apuntando Tremendo. nosotros Os diré a ver que qué aprendemos. Eso es una cosa que hacemos mucho ahora con clientes. Antes de un workshop con ellos, les mandamos un podcast previo de 1 minutito o 2 con el resumen de qué es lo que queremos tratar. Y luego, después de la reunión, les mandamos otro de resumen de, oye, cuáles han sido los puntos, cuáles han sido las ideas. Esa es una de las cosas que uso mucho. Otra que me gusta mucho también es, ahora el acceso a la información es tan grande que buscar datos es algo en lo que ya no tengo que invertir mucho tiempo. Eso me libera para poder pensar en ideas de qué hacer y hacia dónde llevar el equipo, la organización, cómo entrar en tal mercado, cómo organizarnos mejor para aportar más valor. Hay otra capacidad que hemos liberado recientemente que me encanta, que es el agente de generación de ideas. Y no es un agente, es un equipo de agentes. Entonces, yo necesito dar respuesta a una pregunta un poco más estratégica y le pido que me ayude. Crea una competición de ideas para ver cómo podemos crecer más en este sector, en Europa, de no sé qué. Y una colección de agentes
toman las fuentes de datos que yo les dé, debaten entre ellos durante un rato, hacen un wow. brainstorming de ideas, Tremendo. luego hacen un benchmark, le ponen un rating a cada idea y luego me dicen cómo ha ido el debate. Me ayuda a explorar de una forma mucho más rápida y mucho más abierta alternativas que no se me habrían ocurrido nunca. Entonces, potenciar la creatividad e interactuar con la información y con los datos de una forma mucho más natural y distinta son los dos sitios donde yo creo que me está ayudando más. Oh, tremendo. Si alguno no lo quede para atrás y lo vuelva a escuchar. Porque si quiere aprender algo muy concreto, hoy tiene la ocasión de ver un par de aplicaciones que usa alguien de este calibre. Sí, la verdad. Otra vez. Luis te ha preguntado un poco por cosas que utilizas en tu vida personal, probablemente pensando más en el día a día más mundano, ya te lo has llevado al mundo de los negocios, ¿no? Y cómo esto te está ayudando a gestionar a tu equipo, a generar ideas nuevas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido cuando aplicas todas esas herramientas a la parte más de liderazgo de tu día a día en el mundo laboral? Hay una máxima dentro de Google que es que tratamos de maximizar el flujo de la información y la velocidad de la información. Nosotros tenemos una cultura muy especial, y eso lo dice incluso en el papel de incorporación de la empresa. We are not a conventional company, y no tenemos intención de serlo. Y uno de los principios que rigen eso es que la innovación surge donde surge, no donde tú diseñas que surja. Para que surja la innovación necesitas la combinación de gente brillante, motivada, con ganas de hacer cosas, y acceso a la capacidad de esas personas a la información adecuada para que puedan tener el impacto que quieren tener. Cuanta más rápidamente fluye la información, más impacto tiene en la gente y más fácilmente surge la innovación. Lo que estamos viendo es que la democratización de esa información dentro de Google está cambiando exponencialmente gracias a la IA. Ya no necesita una persona hacer una búsqueda activa en nuestro buscador interno de un documento, leerse el documento, sintetizarlo, hacer un compendio de cosas y luego dedicar 2 horas a triturarlo para sacar una conclusión. Ahora, trabajando de forma mucho más interactiva con estas herramientas, encuentras en tiempo real respuestas a tus preguntas de negocio sustentadas por información fidedigna, que eso es lo más importante de todo, que los datos en los que te apoyes sean fidedignos, y es el trabajo más grande que estamos haciendo con nuestros clientes, que tengan preparada su plataforma de datos para dar respuestas a problemas de negocio. Una vez haces eso, las personas multiplican su impacto. Y suceden 2 cosas ahí. Una de ellas es que rápidamente la gente encuentra un camino distinto en el que estaba y su abanico de desarrollo personal también y de impacto dentro de la empresa termina siendo mucho mayor que el del rol al que estaba asignado inicialmente, y luego nos ayuda a nosotros también a incorporar a procesos de decisión a personas que no necesariamente hubieran estado si no hubiera sido por esta exposición de la información hacia ellos. Ha quedado un poco serio la forma en la que lo he dicho. Realmente es mucho más informal que todo esto, porque estamos todo el día buscando para encontrar respuestas a cosas. Pero luego el poder permitir a la gente compartir esa información de forma muy natural y encontrar esas respuestas es clave, y democratizar el acceso interno a las fuentes de datos, sobre todo ya a las áreas específicas de negocio, es clave también para sacarle jugo a esto. Lo que estamos viendo no solo en Google, sino con otras empresas con las que trabajamos, es que si esto se queda solo en los equipos de IT, 100%. no es transformacional. Si le abres la puerta a las personas que realmente entienden sus áreas de negocio y les permites que colaboren entre sí, la magia empieza a suceder sola. Sí, sí. Y de hecho, cuando hemos entrevistado a compañeros de función que están teniendo mucho éxito en cómo utilizan la IA es un elemento estratégico de compañía. No parte de IT o no se queda en una función en particular. Es algo completamente transversal de la que todos tiran, y que es lo que hace que los resultados y el impacto personal, organizacional y de compañía sea mucho mayor. Yo si hablamos de futuro, si miras al futuro, ¿qué te apasiona que todavía no ha llegado? O sea, ¿en qué estás alguien como tú pensando? Me encantaría que esto llegue, pero todavía no está. Yo utilizaba este símil el otro día con un amigo. Estamos en el calentamiento del partido. Ni siquiera estamos en los primeros minutos del partido. No tenemos muy claro todavía cómo va a ser el impacto real de todas estas tecnologías. Os voy a dar un par de ideas de por qué estoy tan ilusionado por un lado y por qué me llama tanto la atención por otro. Este lunes publicábamos que DeepMind había conseguido que Gemini tuviera no sé si es calificación la palabra adecuada, pudiera resolver los problemas de la Olimpiada Matemática con un nivel de medalla de oro. Oh, wow. El año pasado se consiguió el nivel de medalla de plata.
este año ha conseguido alcanzar un nivel de medalla de oro. ¿Qué quiere decir esto? Esto indica que y ya habíamos empezado a vislumbrar esto el año pasado, empieza a estar ahí el potencial de llegar a descubrimientos matemáticos y científicos por sí solo. El ratio de innovación y de automejora que van a tener estos sistemas va a ser muy rápido dentro de muy poco tiempo. Lo que quiere decir que sus capacidades, por un lado, van a ir siendo aún más rápidamente mejores de lo que hemos visto en los 2 años pasados. Y luego, la capacidad de poder ir aplicando esto a cualquier rincón de la sociedad va a ser tremenda. En todas las revoluciones anteriores que hemos visto, ha surgido la disrupción a través de una tecnología nueva, un conjunto de personas que la sabía aplicar, pero había una barrera de adopción de esa tecnología bastante interesante. Por ejemplo, cuando se digitalizó el mundo, el pasar de procesos físicos a procesos digitales requería un desarrollador, una persona que hubiera sido capaz de aprender un código concreto, que es cómo se habla con esta tecnología o cómo se la usa, y luego a partir de ahí poder aplicarla a cosas. Cualquiera es un desarrollador a día de hoy. Cualquiera puede crear una aplicación, una versión digital de algo en lenguaje natural y con un 1% más de esfuerzo convertirla en algo totalmente distinto. Cuando esa capacidad, que va a ser aún mayor en los próximos meses, llegue por un lado a cualquier persona que está ahí fuera y le permita digitalizar cualquier proceso de su negocio normal o de su día a día o de su actividad que esté haciendo. Y luego, por otro lado, cuando esto salga de las pantallas y se aplique también a los procesos físicos, ¿habéis visto los últimos modelos de generación de vídeo? ¿Habéis visto lo sofisticados que son los modelos ahora que en 30 segundos, en un minuto, pueden crear un vídeo absolutamente realista, representando perfectamente cómo el agua entra en un vaso y se mueve el líquido, los reflejos? El nivel de comprensión de un mundo tridimensional que tiene que tener un modelo para hacer eso es muy grande. Eso realmente lo que nos enseña es cuán cerca estamos de poder llevar a procesos físicos y robóticos estas capacidades para que nos ayuden a mantener limpia esta sala o a hacer trabajos que sean peligrosos para las personas y poder automatizar muchas tareas que hasta ahora eran difíciles de hacer porque nos ponían a todos en riesgo. Va a haber una disrupción tremenda y va a haber un montón de aplicaciones nuevas y ahí es donde tengo mucha ilusión por ver qué pasa y mucho cuidado en ver cómo lo hacemos bien. Pablo, hablabas de cualquiera puede ser un desarrollador y mañana cualquier persona que pasa por la calle va a poder... Fíjate que creo que cuando estamos muy cerca del mundo de la tecnología tendemos a subestimar la facilidad de adopción. Hablabas de las barreras de adopción por parte del común de los mortales, de todas estas cosas. A mí me sigue preocupando un pelín el tema de la adopción, el tema de cómo capacitamos a ese ciudadano de a pie a utilizar todo esto que para ti es 100% natural y te resulta sencillísimo, que para nosotros, que creo que somos gente medio competente, ya nos empieza a costar y que estamos cerca pues, de otras generaciones y de otro tipo de perfiles para los cuales esto es un reto importante. Entonces, me gustaría que me contaras cómo ves tú esta parte. De nuevo, yo creo que estamos en el principio. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos lo que pasó, por ejemplo, con la informática de consumo. Al principio, los primeros ordenadores, yo recuerdo el Spectrum con el que jugaba cuando era pequeño, había que hacer una especie de brujería para poder jugar a un juego antes. Había no sé qué comandos había que meter, las cintas, rebobinar. Había una barrera de adopción bastante grande. La propia tecnología evolucionó hasta que se convirtió en meter un cartucho y darle un botón para poder jugar un videojuego. Eso mismo va a suceder también y está sucediendo muy rápidamente. Es decir, parte de esas barreras van a desaparecer, cosas que ahora consideramos que necesita una persona conocer, como el prompt engineering para poder hablar con un modelo y sacar... van a desaparecer y rápidamente ya podemos hablar el lenguaje natural con un modelo y estar interactuando con él, enseñándole lo que vemos. Pero es cierto que hay que hacer un trabajo también de acercar esto a la sociedad. Hay unos esfuerzos muy grandes que estamos haciendo de evangelización y de capacitación de las personas y eso pues tiene que permear a todo el tejido social. La ventaja de eso es que por otro lado va a permitir que mucha gente que tiene un conocimiento muy bueno de su dominio y había sufrido a la hora de digitalizar ese conocimiento con lo que existe hasta ahora y había podido perder el tren de las aplicaciones especializadas o el desarrollar código para... Ahora se le eliminan esas barreras y lo que sí que estoy empezando a ver es dinámicas de personas con 40 años de experiencia en un sector que no habían sido capaces de adoptar la aplicación concreta o que les había costado sufrir la digitalización de su puesto de trabajo en la primera oleada, pero que ahora al hacerle tan natural la forma de interactuar con la tecnología vuelve a tener un valor añadido tremendo. Porque esto
elimina parte de la componente de ser muy diestro usando una herramienta y vuelve a poner el foco en entender muy bien tu dominio. Y ahí es donde muchas personas que hasta ahora en el mercado podían estar empezando a encontrar problemas para volver a encontrar un hueco, van a poder aportar muchísimo valor sin tener esa barrera de la fricción que la tecnología les traía hasta ahora. Qué bueno. Pues ya me quedo más tranquila, ¿eh? Sí. Yo, Pablo, si teniéndote además que eres una persona que en la compañía lideras equipos, si combinamos las dos cosas, alguien que lidera equipos y tu conocimiento vastísimo de cómo está evolucionando tecnología e inteligencia artificial, ¿cómo te ha cambiado a ti la forma de interaccionar, liderar a tu gente o tratar con ellos? Porque en esta combinación de agentes, equipos, ¿cómo te ha transformado incluso tu propio rol? En mi caso es que además, claro, se da que lo usamos, pero trabajamos también en que los otros lo usen. Entonces, pues hay una doble componente. Voy a centrarme solo en la primera. En nuestro uso interno, tratando de abstraernos de la aplicación que le damos con otros, está cambiando mucho también. Es difícil dar una respuesta concreta porque como cambia tan rápidamente la tecnología, esto como todas las tecnologías tienen sus curvas de difusión, desde que algo es un experimento a que luego se le encuentra un uso y se productiviza hasta que algo es lo damos todos por sentado y es parte natural de nuestro día a día. Este cambio también se está comprimiendo mucho, de forma que cambia también, mires donde mires dentro del equipo. Hay gente que sigue utilizando la tecnología tradicional y lo que hace es que resume los usos iniciales que vimos, resume documentos, o extrae conclusiones de datos y eso ya les agiliza muchísimo. Otros directamente se han construido sus propias colecciones de agentes que les automatizan muchos procesos internos o les ayudan a construirse por ejemplo, las previsiones de ventas, las tienen totalmente automatizadas y, oye, están felices aportando tal ficherito por aquí, aportando tal conexión a tal dashboard por allá. Créame tú la previsión de ventas sabiendo qué estilo suelo tener, cosas de este estilo. Hay que hacer doble clic ahí. Yo creo que el valor humano es muy importante. Atajo peligroso. Atajo peligroso. De lo que sale. Pero luego, de nuevo, una cosa donde sí hemos visto un impacto muy rápido es en las reuniones de equipo. ¿En qué sentido? Está cambiando bastante en cómo organizamos nuestras reuniones de equipo, cómo se desarrollan las reuniones de equipo y luego cómo actuamos sobre ellas. Las primeras versiones que teníamos de los sistemas de IA hacían una transcripción pura y sobre todo dura de las reuniones. Lo que quiere decir que 80% de lo que habíamos dicho quedaba bien recogido y lo que quedaba después era un rollo que era totalmente indigerible por nadie. Pero lo que vemos es que las nuevas versiones de las herramientas hacen un resumen magnífico, increíble. Lo que quiere decir que cualquier cosa que se debata nos da un poco igual realmente si se ha perdido una persona esa reunión porque no ha podido asistir en un momento determinado, porque uno, sé que va a tener un resumen perfectamente estructurado en tiempo real. Dos, va a poder ver después quién dijo qué en cada momento, porque todo está perfectamente hilado. Y luego tres, va a poder aportar. Y en la siguiente, nosotros somos muy raros también. Toda reunión tiene su documento de notas asociado a la reunión. De la reunión se habla, en la reunión se habla de lo que estaba en el documento. Y las conclusiones se apuntan luego en el documento y en la siguiente versión se verá lo que ha dicho uno u otro. Interactuar de forma mucho más natural también con ese documento de pre y de post reunión hace que sea mucho más inclusiva la reunión, incluso con la gente que no ha estado. No, ya está. Y si alguien tenía una pregunta previa puede lanzarla en el documento previo a la reunión. Eso sí que ha hecho que las reuniones sirvan ahora realmente para tomar decisiones y hablar de problemas y no andar pescando información o coordinando cosas que podíamos hacer offline. Pues es una rareza buenísima, igual nos la teníamos que aplicar en más de una compañía. Sigo sobre el tema que apuntaba Luis, pero me centro en el uso del dato. Sí. Google es el lugar de los datos, hablabas de la importancia de que tus clientes tengan los datos bien. ¿Qué datos utilizas tú en relación a tus equipos? ¿Qué mides? ¿Productividad, colaboración, engagement? Nada. Lo medimos todo. La realidad es que lo medimos todo. Y luego sacamos conclusiones muy interesantes. Mirando cómo tenemos organizados los equipos y viendo cuál es la mejor forma realmente de conseguir la misión de cada uno de esos equipos, lo más importante es tener a la persona adecuada en el lugar adecuado. Y es conseguir que cada uno pueda aportar su mayor valor en lo que quiere hacer y ponerle en lo que quiere hacer y lo que mejor puede hacer, evidentemente, y ponerle en situación de tener éxito. Para eso hay que entender también, uno, si tenemos capacidades que no estaban a la luz, pero que hemos empezado a ver gracias a exponerle a la gente a retos un poquito más grandes, y el ver cómo estamos empleando nuestro tiempo, si estamos luego mejorando los KPIs que nos habíamos puesto como objetivos, gracias a unas actividades u otras, nos permite quitar asunciones de la ecuación. Asumo que si hago esto voy a tener este resultado.
y bajar luego a concreciones y detectar además si cambiando perfiles y poniendo una persona delante de un problema distinto, dándole una misión, un reto distinto, que es algo que hay que hacer cada 2 o 3 años, hay que reciclar también un poco el mandato que cada uno queremos tener dentro de nosotros, si podemos cambiar la dinámica que tenemos y el ver eso, las tareas a las que nos estamos dedicando, el impacto que estamos teniendo en estas métricas, si estamos midiendo lo que tenemos que medir, que es otra cosa importante también. A veces esperamos resultados muy a corto de cosas que veremos su impacto dentro de un año y entender cómo distintos equipos cambian su forma de colaborar entre sí. También es algo que es fácilmente medible, pero difícilmente analizable. Si no lo haces con el prisma adecuado, la IA nos ha ayudado mucho a entender esas dinámicas y aprender unas regiones de otras. Ya la suerte que tengo es que la región que dirijo es súper diversa, la forma de trabajar no tiene nada que ver entre Portugal, Benelux y el Medio Oriente, pero todos podemos aprender de todos. Y las herramientas y los datos nos ayudan a ver qué cosas funcionan en una cultura que podemos importar a la otra y qué cosas no funcionan y es mejor dejarlas al margen. Interesantísimo. Yo no me puedo resistir tampoco a una cosa que decía antes Luisa. Hemos tenido la suerte de tener aquí compañeros de profesión, que es un poco endogámico a veces, pero teniendo gente como tú, que no es de la función de recursos humanos puramente, no me puedo resistir a preguntar, y desde fuera, ¿qué se está viendo? ¿Cómo estás viendo tú los cambios en una función más típica de recursos humanos? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando? ¿O qué vaticinas, ¿no? Para nosotros, nosotros lo llamamos People Operations y nuestros equipos de People Ops son un socio fundamental y cada vez es más estratégico. Es un socio que, además, viendo que mucha de la parte de recoger información y estadísticas y datos brutos es relativamente ya automatizable, nos permite tener conversaciones mucho más estratégicas y saber qué preguntas no tenemos que estar preguntando juntos. Estamos descubriendo todo el talento que hay dentro de las personas para darle un desarrollo de carrera adecuado. Y qué tenemos que hacer para ponerles en situación de enseñarnos este tipo de virtudes o dónde encontramos las características que creemos que nos van a señalar dónde hay un high potential, dónde hay una persona que necesita ahora quedarse estable en un lugar durante un tiempo porque está, como nosotros decimos, en la zona, está en un momento de productividad, de felicidad y de encaje y de equilibrio fantástico y hay que mantenérselo. Muchas veces nosotros que estamos metidos en el día a día de la operación podemos distraernos de eso. Es fundamental tener ese tipo de relación que tenemos con los equipos de People Ops para que nos ayuden a ver si el rendimiento está siendo el que necesitamos que sea, pero también si estamos desarrollando el talento, detectándolo, potenciándolo de la forma adecuada, que es una gran responsabilidad que tenemos los managers. Y cuando dirigimos un equipo tenemos que saber también dar ese camino de desarrollo a la gente. Cuando el mercado y la tecnología en la que trabajas es tan cambiante, es difícil esto, porque no te puedes colocar en un hueco, porque las funciones cambian debajo de ti y el mercado cambia debajo de ti. De forma que realmente es difícil cuantificar algunas de estas cosas en KPIs muy concretos y los intangibles, que es donde mejor brilla la colaboración con People Ops y donde esta conversación se vuelve más estratégica, pasan a ser clave. Y ahí es donde vemos que la empresa también nos da mucha posibilidad de ser flexibles y fluidos a la hora de ir cambiando los equipos rápidamente para ir adaptándonos a lo que nos pide el talento, a lo que nos pide el mercado y lo que también necesitamos para nuestra estrategia. Genial. Y en esta función de recursos humanos, de personas que tú dibujas ya más estratégica, donde las cosas se automatizan, donde pasa a tener un nivel diferente de conversación, ¿qué competencias o qué tipo de mentalidad crees que tenemos que tener los profesionales del sector o cómo nos tenemos que ir adaptando para poder tener éxito en ese tipo de organización más a futuro? Es complicado, porque yo estoy muy sesgado por el área en la que estoy. Entonces puedo dar la perspectiva que veo yo, ¿vale? Pero desde este lado, para mí es importante el conocimiento del dominio de negocio al que estás aportando y con el que estás haciendo ese partnership. Es difícil tener una relación constructiva sobre desarrollo de un equipo y de todas estas cosas que estábamos hablando si no se entienden las dinámicas que hay dentro del mercado en el que estás trabajando y del área concreta y de tu misión dentro de la empresa. No es la misma misión la que tiene un equipo que otro y entender bien esa misión y los requisitos y las condiciones de contorno sobre las que trabaja esa función es muy importante. Tenemos de nuevo la suerte de que nosotros solemos tener people partners dentro de cada área que suelen ser estables, que trabajamos años con ellos, que entienden el contexto y las sutilezas y los matices de cuál es la misión que tenemos y cómo necesitamos que los perfiles de las personas con las que trabajamos se desarrollen y aporten. Y para mí el tener esa sensibilidad del negocio es fundamental. La otra es esa vocación de
de alianza a largo plazo y no de entender una colaboración como las tareas que necesitamos hacer periódicamente cada 3 meses de evaluaciones de rendimiento y ratings, etcétera, que son a veces necesarias, pero son más operativas y aportan, en mi opinión, un valor un poco distinto. Totalmente. Genial. Yo otra curiosidad personal, ¿no? O sea, que viendo también tu trayectoria, ¿qué consejo te darías a tu yo de cuando arrancabas con inteligencia artificial? Es decir, ahora con todo este bagaje, ¿qué consejo te darías? Es decir, oye, mira, esto vete preparando. Es que, ¿sabes? Yo estoy esperando que llegue el momento en que dejemos de hablar de inteligencia artificial, Vale. porque aquí ya no hablamos de informática. Ya no hablamos de la informática. ¿Informática qué es? Es una disciplina, no sabemos qué es realmente, porque es algo que ya ha quedado tan abajo dentro de la pila de valor. Yo creo que la inteligencia artificial es ya sería hasta filosófico, necesitamos aquí café para decidir qué es realmente. Pero es una capacidad tecnológica que realmente luego terminará aflorando de muchas maneras distintas. Entonces, todos llevamos décadas trabajando con inteligencia artificial. Cuando le preguntamos al asistente de Google si va a llover o no, cuando le preguntamos a Google Maps qué camino coger para llegar al trabajo, o cuando hace 20 años le preguntábamos a un modelo estadístico si queríamos que iba a subir o a bajar una acción antes de invertir. Y esto va a seguir cambiando. Entonces, ¿qué consejo me daría a mí? Haber sido igual de curioso que has sido. Eso yo creo que la curiosidad, por seguir tocando lo último, intentando entender lo que no entiendes. Y cuando no entiendes algo y dices, oye, esto no me encaja, por ejemplo, yo no he entendido todavía TikTok del todo, me lo tienen que explicar, pero mis hijas lo entienden perfectamente. Claramente debo dedicar tiempo a entender eso mejor. Mis compañeros luego me darán un gorazo porque debería probablemente entenderlo mejor estando donde esté, pero mantener esa curiosidad activa y encendida para mí yo creo es fundamental. Y ver cómo me va a ayudar, no desde la tecnología, sino desde el problema que quiero resolver. Al problema que me encuentro, ¿cómo le puedo aplicar esta nueva herramienta? Genial. Pues qué magnífica reflexión, yo creo, para cerrar este bloque de preguntas. Igual, yo me he quedado un poco preocupada. El día que dejemos de hablar de IA, se acaba el podcast, tendremos que encontrar otro tema de conversación. Hablaremos de otra cosa. Tardaremos, yo creo. Bueno, ha sido un placer escucharte, Pablo. Ya entraremos en el capítulo de agradecimientos después, que habrá que hacer, pero ahora le toca a nuestro querido Sergio un montón de cosas, esta tarea magnífica si que consigo es de hacer una reflexión final y ayudarnos no solo con su perspectiva, sino con la de Deloitte a ordenar las ideas. Así que, Sergio, ¿con qué te quedas de nuestro invitado de hoy? ¿Qué nos compartes? Venga, va. A ver si voy a ser capaz, porque estamos a nada de empezar las vacaciones de verano. Yo me quedo con unas reflexiones que tú has hecho y voy a partir de vuestra compañía, ¿no? Cuando te hemos introducido, no sé por qué, pero se me ocurre decir lo de una persona que trabaja en una organización que predice el futuro, ¿no? y que lo crea. Ya está, ¿no? Esa es la primera. Y me vino a la cabeza cuando hace muchos años estaba cenando, esto es cierto, con una persona que vivía en Estados Unidos, que trabajaba en Google y estaba trabajando en Google Maps. Le decía, el día que saquéis eso, me salváis la vida, porque además yo soy un desastre conduciendo, ¿no? Y lo habéis hecho, lo habéis democratizado. ¿Por qué digo esto? Porque tú has planteado como 3 reflexiones acerca de Google. Una, ¿cuál es vuestro propósito y vuestra misión como compañía? Y hablabas más o menos, poner la información y el conocimiento al servicio de la sociedad, ¿no? Al final esa es una vocación. La segunda que has dicho es democratizando lo que vosotros estáis haciendo para que la gente lo consuma. Y estoy pensando en Google Maps también, imagínate. Y luego la tercera, y es una cosa que has dicho tú, y es, ostras, y a mí me preocuparía no llegar a tiempo, ¿no? Es decir, con lo cual lo que sí que veo es como una aceleración de cosas que nos imaginamos y que vosotros ya no solo estáis prediciendo, sino que entiendo que ya estáis probando. Y esa es una primera reflexión que yo me hago. La segunda tiene que ver con alguna cosa muy buena que has dicho, y yo siempre cito a Peter Drucker, que probablemente ya lo haya hecho en alguna de nuestras reflexiones. Peter Drucker es una de las personas, cuando hablamos de liderazgo, que yo siempre pongo de ejemplo en mis charlas o en mis reflexiones, porque tiene una frase que dice que la fuente más frecuente de errores en decisiones de gestión es tratar siempre de encontrar la respuesta adecuada en lugar de una buena pregunta. Y tú has dicho, a mí me gusta preguntarme cosas, ser curioso, ¿no? Y yo lo que estaba pensando es, ostras, y estoy echando mano de algunas de las reflexiones de gente que ha pasado por aquí, y me estaba imaginando cómo podría ser una organización en el futuro. Ya no mi vida personal, sino una organización en el futuro. Y como siempre digo, tenemos todos muchas ideas de cosas que pueden pasar. Lo que sí que es verdad es que hay cosas que me dejan más tranquilo y cosas que me dejan más preocupado, ¿no? ¿Qué es lo que me deja
más preocupado. Lo que me deja más preocupado es si yo fuera el director o directora de organización de una compañía y mi CEO me pregunta, oye, ¿cómo te imaginas esta organización en los próximos, ya no digo 30 años, sino en los próximos 5 o 10 años? No sabría realmente qué responderle, porque tú has hablado de trabajos diferentes, has hablado de poner no la inteligencia artificial al servicio de las personas, sino que forme parte de tu día a día. Has hablado del rol de la función de personas, que probablemente no sé si tiene sentido en algún momento que exista como ente separado, sino que esté integrado en vuestro día a día, porque tiene que tener dominio en la materia y además dominio en las personas a las que sirve. Es decir, al final me estoy imaginando una organización, ese concepto que hablamos de organizaciones líquidas, no líquidas, una organización en la que honestamente no sé a qué se dedica cada persona todavía. Y esa es una cosa que me hace pensar. Obviamente nos da trabajo, pero me hace pensar. ¿En qué es lo que me deja tranquilo? Me deja tranquilo porque tengo 52 años, ¿verdad? Y hablando del dominio, lo que has dicho es, ostras, es que probablemente con lo que tenemos aquí tenemos que empezar a dejar de hablar de inteligencia artificial, sino de cómo sacamos a la gente de la zona de confort. Y vuelvo al hilo de algo que has dicho sobre tu compañía, que decías algo así como we are not a common company, o no somos una compañía habitual, o algo así creo que has dicho. Dices, somos una compañía diferente, con lo cual necesitamos personas diferentes. Y yo creo que nosotros es a lo que nos dedicamos. Nos dedicamos a intentar buscar personas, no que piensen como nosotros, sino que quieran salir de su zona de confort, personas que tengan pensamiento crítico, personas que sean audaces, personas que imaginen el futuro e intenten crearlo, no sabemos de qué forma, y eso es a lo que nos dedicamos las áreas de personas, ¿no? Es verdad que no sé cuántas personas de esas hay y si hay las suficientes. Así que yo no tengo una reflexión final, sino como he mencionado a Peter Drucker, pues me hago preguntas, ¿no? Y la primera pregunta que yo me hago y que me voy a intentar recordar este verano es, ostras, ¿cómo me imagino? ¿Cómo puedo ayudar a mis clientes, en este caso a las empresas con las que trabajo, a imaginarse ese futuro? Que es lo que llamamos en Deloitte Think Big, o sea, vamos a pensar en grande, vamos a pensar en grande. Esa es la primera cosa, ¿no? La segunda es, pero si ahora me preguntan por dónde empezar, ¿por dónde empezar? Y probablemente, y ahí he dicho cosas muy curiosas, porque te ibas a hablar de temas que para mí, como digo, son disruptivos, pero has puesto ejemplos muy cotidianos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es start small, ¿no? Empezar con algo pequeño. Empezar con algo pequeño, pero ambicioso. Cuando digo ambicioso es que requiera de personas que salgan de esa zona de confort de las que estábamos comentando. Y luego la tercera, democratizarlo. Porque al final cuando tú piensas en grande y empiezas con algo pequeño, te puedes quedar en que es algo pequeño que nos ha ido muy bien y nos ha funcionado, pero lo que queremos es democratizarlo. Y ahí pues siempre tenemos un concepto que es el scale up, ¿no? Oye, pues piensa en grande, empieza con algo pequeño y dale mucho a bombo y platillo, o sea, que la gente lo trabaje, democratízalo, ¿no? Y esa reflexión es la que yo voy a pensar a partir de este verano. Dice, oye, eso es a partir de ahora, en lugar de hablar de tecnología, que hablamos mucho de tecnología cuando trabajamos temas de inteligencia artificial, qué soluciones tenemos, cómo podemos ayudaros, me gusta el concepto pensar. Y pensar significa no solo pensar, sino hacer pensar a la gente y a partir de aquí pues encontrar buenas soluciones. Como siempre, para mí ha sido un placer estar contigo y con vosotros, obviamente, con mis compis de video podcast y decirte que me dejas pensando. Entonces, bueno, no sé si era tu objetivo, entiendo que no, pero a mí me has hecho un favor. Así que muchas gracias. Un apunte sobre lo que has dicho. Me has dejado tú ahora a mí pensando sobre una cosa y quería hacer una reflexión que yo creo que es interesante y con esto os dejo en paz. Has hablado de, tenéis personas especiales, no sé si todo el mundo puede, o si en todos los sitios hay tantas personas especiales. Yo creo que la realidad es que lo más preciado que hay en el universo, que sepamos, es la creatividad de las personas. Todos tenemos mucha más creatividad y una capacidad de aplicar nuestra inteligencia y nuestra creatividad a problemas nuevos mucho mayor de la que creemos. La realidad es que ahora con estas nuevas tecnologías, si le damos a la gente la oportunidad de aplicar esa creatividad a cualquier tarea, a su vida personal o a su misión dentro del negocio, y le damos más libertad para experimentar y para hacer lo que decías tú, que es pensar y plantearse preguntas y explorar nuevas ideas, vamos a ver una explosión de creatividad como la que no hemos visto hasta ahora. Yo por eso estoy tan ilusionado. Bueno. Pues muchísimas gracias, Pablo. Yo creo que, bueno, tú tienes mucho que pensar en verano, ya nos contarás a la vuelta qué se te ha ocurrido, pero creo que nos hemos quedado todos pensando y reflexionando. Muchísimas gracias por dedicarnos este espacio y compartir con nosotros.
Si al resto este episodio también les ha hecho pensar, a todos los que nos escuchan, a esta comunidad, compártelo, porque la transformación no es cosa de unos pocos, se construye conversando, escuchando, haciendo y pensando mucho. Muchísimas gracias, volvemos pronto con nuevas preguntas y nuevas voces. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Chao.